Todo lo que los ministerios de Dios hacen o hagan fuera del orden de la palabra de Dios, Dios no se hace responsable de esto. Dios no se hace responsable. ¿Qué Dios hace? Él se aleja de este ministerio. Y la palabra de Dios nos dice que Satanás se siente en la casa de Dios y se hace pasar por él. Dios no se hace responsable de los inventos del hombre. Hay un libro de la ley que hay que obedecer. Hay unos mandamientos que hay que obedecer. La casa de Dios y el altar de Dios está llamado a trabajar como Dios está hablando a través de su palabra. La casa de Dios la dirige Él, no el hombre. El pueblo de Dios no puede ser llevado a ningún lado. Esto es antibíblico. Podemos ver cómo Dios mismo guía sus ministerios, cómo Dios mismo le entrega un trabajo que hacer. El sacerdote responsable de aquellos ministerios que van a la casa de Dios. Si el sacerdote no le da el alimento puro al pueblo como Dios espera que se le dé, el pueblo va a andar desenfrenado. El pueblo va a andar desenfrenado. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. El sacerdote trabaja con las ofrendas de Dios. Trabaja en la casa y en el altar de Dios. El sacerdote tiene una responsabilidad en la casa de Dios y en el altar de Dios. Los levitas trabajan con los objetos santos según Dios les indica a las tribus. El sacerdote tiene que estar al pendiente, no tan solo de los levitas, sino que del pueblo también. Hay cosas que el pueblo no puede practicar. La responsabilidad del sacerdote es decirle al pueblo que éste no puede tocar porque muere espiritualmente. ¿Dónde no puede ir? ¿Qué lugares no puede visitar? ¿Qué cosas no puede practicar? Porque no le pertenecen al Señor. El cuerpo del hombre está formado y creado para adorar. El cuerpo del hombre adora. El cuerpo del hombre está capacitado un 100% para adorar. La intención de Dios cuando creó al hombre fue que el hombre lo adorara a él. El hombre, fuera del orden de Dios, fuera de su palabra, puede adorar cualquier cosa. Si la palabra de Dios no está en su corazón, en su mente, en su espíritu, el hombre puede adorar cualquier cosa. El sacerdote tiene que tener cuidado de las cosas que le habla al pueblo. Sacerdote que habla del mundo en la casa de Dios está contaminado con el mundo. Aquí no está Dios. Dios es claro. Dios es claro. El altar y la casa de Dios tiene una esencia específica. Sus ministerios también. Los ministerios de Dios también. Estos portan una esencia. Dios no tiene nada que ver
con el deseo del corazón del hombre. El altar de Dios está llamado a estar santificado y purificado. De igual manera, los ministerios que le pertenecen a Dios. El pueblo de Dios no puede introducir juguetes a la casa de Dios. La casa de Dios fue santificada y purificada. El pueblo de Dios no puede entrar a la casa de Dios como él quiere, con ídolos. Estos vienen a ser ídolos. El sacerdote tiene que estar al pendiente de esto, de cómo el pueblo se presenta a la casa del Señor. La palabra de Dios nos explica, nos dice cómo Dios quiere que su pueblo se comporte. La palabra del Señor nos dice que Dios le dice a Moisés. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Aquí podemos ver cómo Dios le dice a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. No lo permitan. Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón: cuídalos. Cuídalos. No permitas que sean exterminados. Como único los ministerios de Dios pueden ser cuidados es con su palabra. No hablándole del mundo, no presentándole las cosas del mundo, no llevando al pueblo al mundo, no dándole cosas del mundo para dañarlo. No permitan, dice el Señor, que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos sagrados. Dios cuida sus ministerios. Este es el trabajo del sacerdote, cuidar el ministerio de Dios con temor y temblor. Este es el trabajo del sacerdote, cuidar el ministerio de Dios con temor y temblor, cuidar a sus hijos, cuidar a los hijos de Dios. Hagan lo siguiente para que no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coahitas y se les asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Dios pone líderes para que estén al pendiente de ciertos levitas. En este caso, Dios nos está hablando de los coahitas. Dios nos dice que Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coahitas. Esto nos dice que ellos no están capacitados para estar solos haciendo ciertos trabajos. El sacerdote tiene que estar al pendiente de cada uno de los pasos que dan los levitas. Este es su trabajo. Y nos dice la palabra del Señor, lo voy a volver a repetir: Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coahitas y se les asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Aarón y sus hijos les van a asignar lo que ellos van a hacer o lo que ellos van a cargar. Dios claramente nos está diciendo que los coahitas no van a entrar a cargar nada sin permiso o sin entendimiento.
Ellos tienen que ser direccionados por un líder. Un líder que primero es direccionado por Dios. Dios nos dice que Aarón y sus hijos van a entrar con los coahitas al tabernáculo y los van a direccionar, los van a ayudar. Pero Aarón y sus hijos necesitan tener conexión con Dios. Esto no es al garete, a lo loco. Porque la palabra lo dice, todo aquel que tiene esta esencia, todo aquel que porta la esencia de Aarón, todo aquel que Dios le ha dado este ministerio, porque la palabra lo dice, este no va a ir sin preguntarle al Señor o sin comunicarse con el Señor. Esto no es así. Esto es lo que Dios nos dice, que tienen que tener cuidado. Dios mismo sabe el momento. Dios mismo sabe cuándo es que se deben hacer las cosas. Aarón tiene que ser enviado por Dios. El que la palabra lo diga no quiere decir que los ministerios que portan esta esencia van a hacer lo que están leyendo sin antes preguntarle al Señor. Dios tiene que aprobarlo. Dios tiene que aprobarlo. Dios habla, Él tiene boca y habla. Él tiene boca y habla. Un 100%, Dios le habla a través de su palabra a sus ministerios. La palabra de Dios es profecía. Un 100%, los ministerios de Dios tienen que ir a Dios antes de caminar a hacer algo. Antes de caminar a hacer algo. ¿Por qué? Porque puede que cuando algún ministerio quiera hacer algo no sea el momento de trabajar en lo que este ministerio ha llevado a su corazón, o para decirlo de otra manera, puede que no sea el momento de lo que este ministerio tal vez leyó en la palabra o tal vez vino a su mente. Tal vez no sea el momento de trabajar en esto. Por eso hay que ir a Dios, aunque la palabra le hable al hombre. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. Los coahitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. Podemos ver la instrucción del Señor. El hombre automáticamente, cuando Dios lo formó y lo creó con poder. Hubo un tiempo de silencio en el cual el hombre hablaba, el hombre declaraba. Automáticamente el hombre habla y declara con las palabras que dice. Con el comportamiento del hombre, el hombre suelta, poder sale de él. Este poder sale del corazón del hombre. Por eso Dios nos dice que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Automáticamente el hombre fue hecho. Automáticamente cuando Dios formó y creó al hombre, Dios le dio poder. Hubo un tiempo de silencio en el cual el hombre hablaba, el hombre declaraba, el hombre miraba cosas, se contaminaba, hablaba, dañaba a otras personas sin darse cuenta. Esta es la palabra de Dios en el hombre. Esta es la palabra de Dios en el hombre. Hubo un tiempo de silencio en el cual el hombre hacía cosas y no entendía, no sabía que el poder salía de su corazón y que podía dañar a algún ser humano. La palabra más simple que salga de la boca del hombre
puede dañar al hombre. Lo menos que el hombre se crea que puede dañar, daña. Si el corazón está dañado, se daña la vida del hombre que reciba la palabra. Hubo un tiempo que los hombres ignoraron todo esto. No lo entendían, no lo sabían. Hubo un tiempo de silencio. Dios ha traído su palabra, su revelación. Aún Dios la ha traído todo el tiempo. La diferencia es que había silencio. Había una temporada de silencio. El hombre automáticamente fue creado con poder. ¿A qué me refiero? ¿O qué quiero decir? Conforme a la palabra del Señor. Cualquier ser humano puede morir. Cualquier ser humano puede morir espiritualmente un 100%. Pero humanamente también. En cualquier momento Dios puede manifestar su poder. Dios lo puede manifestar. Hay diferentes maneras que al hombre puede ir una muerte. La muerte humana. Un 90% cuando los hombres están desconectados de Dios no se dan cuenta que fue Dios que lo permitió. O que fue Dios quien lo hizo. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Pero Dios puede permitir que alguien muera por desobedecerlo. Él lo puede hacer. Dios dice que los coitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. El trabajo del sacerdote es cuidar no tan solo la casa y el altar de Dios, los objetos santos. El trabajo del sacerdote es cuidar por el pueblo de Dios y por sus ministerios. El sacerdote tiene un trabajo que hacer en la casa de Dios. El sacerdote tiene un trabajo que hacer en la casa de Dios.